Siempre he creído que el amor verdadero no se destruye fácilmente, pero el mío sí. Mi nombre es Laura, tengo 32 años y llevo 8 casada con Daniel, el hombre que juró cuidarme y protegerme hasta que la muerte nos separe. No imaginé que la muerte sería la de mi confianza. Todo comenzó con pequeños detalles. Llegadas tarde, excusas tontas, silencios incómodos. Cuando le preguntaba dónde había estado, él respondía con una sonrisa forzada y un beso rápido, como si con eso pudiera borrar mis dudas. Pero yo no soy tonta. Una mujer siente cuando algo se rompe. Una noche, mientras él dormía profundamente, decidí revisar su celular. No soy de hacerlo, pero su actitud me tenía inquieta. Tenía un presentimiento que me quemaba el pecho. Y ahí lo vi. Un mensaje de una mujer llamada Camila R. Ya tengo la prueba, Daniel. Salió positivo. Me quedé helada. Las manos me temblaban. Volví a leerlo una y otra vez, esperando que fuera una broma o una confusión. Pero no. Había otro mensaje anterior. Te juro que el bebé es tuyo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y asco. Él dormía a mi lado, tranquilo, respirando como si nada pasara. Yo lo miraba y me preguntaba cómo había podido mentirme así, cómo había podido romper lo que habíamos construido. No dormí esa noche. Solo lo observé, mientras en mi cabeza se formaba un plan. No iba a llorar por él. No todavía. Primero, quería saberlo todo. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Y por qué me había traicionado de esa forma? Y lo más importante, cómo iba a destruirlos a los dos sin que sospecharan nada. No perdí el tiempo. Si quería venganza, necesitaba pruebas, no chismes, no suposiciones, pruebas que les rompieran la vida con la misma precisión con la que ellos la habían quebrado a mí. Empecé por lo obvio, redes sociales. Daniel no era tonto, usaba un perfil privado para amigos cercanos, pero dejaba pistas. Fotos borrosas de almuerzos, historias con corazones que nunca me etiquetaban. Busqué Camila R. en todas partes hasta que di con ella, 24 años, sonrisa fácil, trabajo en una boutique del centro, fotos de viajes baratos y cafés con amigas. Nada que gritara amante. Todo lo escondía con normalidad. Fui a la boutique a fingir que quería una prenda. Me presenté como cliente, la vi de cerca. Tenía la misma sonrisa que en las fotos y una barriga que apenas comenzaba a insinuarse. Le hablé con cortesía fría, como quien entra a recoger un encargo. Tomé nota de sus horarios, su risa, la forma en que miraba el teléfono. Hice una compra y me fui sin que sospechara. La red de Daniel fue más fácil de desenmarañar de lo que pensé. Revisé extractos bancarios, sí, el cajón de su camisa guardaba recibos, qué clase de idiota deja pistas así, y encontré transferencias a restaurantes y a una dirección que no era la nuestra. También había mensajes eliminados que, con paciencia, pude reconstruir, citas, promesas, fotos enviadas en la madrugada. Ellos se creían astutos, eran previsibles. Una amiga mía del trabajo, Laura, no soy la única que piensa así, tengo contactos, accedió a mirar su historial de llamadas desde su celular por si acaso. No tenía que inventar excusas, dije que sospechaba de una estafa familiar y ella colaboró. Las llamadas coincidían con los horarios que yo ya había anotado en un cuaderno. Todo cuadraba. Fui a la alcaldía para saber si esa dirección correspondía a un inmueble alquilado. Sí. Camila vivía sola y llevaba poco tiempo allí. Hablé con la vecina, la verdad sin vueltas. La soborné con un cafecito y 2 verdades me dijo que los nervios y las risas nocturnas no eran de una amistad casual. Me contó nombres, horarios y el color del coche que veía entrar tarde. Volví a la casa con la calma de quien sabe que está recogiendo piezas de un rompecabezas que será su arma. Lo miré a los ojos al día siguiente, como si nada, y cada toque mío le parecía natural a él. Yo era la esposa eficiente, la que plancha, la que sonríe en las cenas familiares. Mientras tanto, yo archivaba. Foto del mensaje, foto del test, lo fotografié todo con la mano temblorosa y la cabeza fría. No busco escándalo público todavía. No quiero morir quemada con rabia sin método.
Quiero destruir lo que ellos creen intocable, su futuro. Si hay un bebé de por medio, eso les dará razones, dinero y autojustificación. Por eso mi siguiente movimiento será el más delicado, plantaré dudas donde ellos creen tener certezas. La venganza que trazo no es improvisada, es una operación. Voy a exponerlos hasta que no queden argucias. Primero, acumular evidencia, después, elegir el momento. Y mientras tanto, finjo normalidad. Sonríes en la calle, y por dentro te vuelves cuchillo. Mañana los presionaré con la primera grieta. No habrá marcha atrás. No quería un choque directo todavía con Daniel. Con él podía fingir, negociar o llorar. Con Camila necesitaba otra cosa, confirmar si sabía todo, hasta dónde llegaba su cinismo y que tanta gracia se hacía a mi costa. Una amante puede ser víctima o verdugo. Quería saber cuál era esta. La cité con un mensaje simple, anónimo pero convincente: necesito hablar. Tu secreto puede costarte caro. Contestó con un emoji de sorpresa y un lugar, una cafetería discreta a media cuadra de su boutique, a la hora en que ella salía del turno. Elegí ropa neutra, mirada fría, voz de quien ha decidido no dar tregua. La red de Daniel fue más fácil de desenmarañar de lo que pensé. Revisé extractos bancarios, sí, el cajón de su camisa guardaba recibos, qué clase de idiota deja pistas así, y encontré transferencias a restaurantes y a una dirección que no era la nuestra. También había mensajes eliminados que, con paciencia, pude reconstruir, citas, promesas, fotos enviadas en la madrugada. Ellos se creían astutos, eran previsibles. Una amiga mía del trabajo, Laura, no soy la única que piensa así, tengo contactos, accedió a mirar su historial de llamadas desde su celular por si acaso. No tenía que inventar excusas. Dije que sospechaba de una estafa familiar y ella colaboró. Las llamadas coincidían con los horarios que yo ya había anotado en un cuaderno. Todo cuadraba. Fui a la alcaldía para saber si esa dirección correspondía a un inmueble alquilado. Sí. Camila vivía sola y llevaba poco tiempo allí. Hablé con la vecina, la verdad sin vueltas. La soborné con un cafecito y 2 verdades me dijo que los nervios y las risas nocturnas no eran de una amistad casual. Me contó nombres, horarios y el color del coche que veía entrar tarde. Volví a la casa con la calma de quien sabe que está recogiendo piezas de un rompecabezas que será su arma. Lo miré a los ojos al día siguiente, como si nada, y cada toque mío le parecía natural a él. Yo era la esposa eficiente, la que plancha, la que sonríe en las cenas familiares. Mientras tanto, yo archivaba. Foto del mensaje, foto del test, lo fotografié todo con la mano temblorosa y la cabeza fría. No busco escándalo público todavía. No quiero morir quemada con rabia sin método. Quiero destruir lo que ellos creen intocable, su futuro. Si hay un bebé de por medio, eso les dará razones, dinero y autojustificación. Por eso mi siguiente movimiento será el más delicado. Plantaré dudas donde ellos creen tener certezas. La venganza que trazo no es improvisada, es una operación. Voy a exponerlos hasta que no queden argucias. Primero, acumular evidencia, después, elegir el momento. Y mientras tanto, finjo normalidad. Sonríes en la calle, y por dentro te vuelves cuchillo. Mañana los presionaré con la primera grieta. No habrá marcha atrás. No quería un choque directo todavía con Daniel. Con él podía fingir, negociar o llorar. Con Camila necesitaba otra cosa, confirmar si sabía todo, hasta dónde llegaba su cinismo y que tanta gracia se hacía a mi costa. Una amante puede ser víctima o verdugo. Quería saber cuál era esta. La cité con un mensaje simple, anónimo pero convincente: necesito hablar. Tu secreto puede costarte caro. Contestó con un emoji de sorpresa y un lugar, una cafetería discreta a media cuadra de su boutique, a la hora en que ella salía del turno. Elegí ropa neutra, mirada fría, voz de quien ha decidido no dar tregua. Ella llegó con la barriga apenas notoria, la sonrisa a un joven que me sacó de quicio. Se sentó pensando, supuse, que me iba a suplicar. En cambio la miré directo y le serví la verdad como una taza de café humeante. Le saqué el mensaje que había visto en el teléfono de Daniel y lo puse sobre la mesa.
No dijo nada, sus manos temblaron. Intentó disimular, luego se sonrojó, luego soltó una risa pequeña que me enfureció. ¿Qué quieres?, me preguntó. Yo no sabía cómo decírselo. Sus ojos buscaban algo que la absolviera. Yo quería escuchar excusas, arrepentimientos o amenazas. Escuché confesiones a medias, que Daniel le había dicho que la dejaría, que le juró que lo arreglaban, que el bebé había sido una sorpresa, que ella no quería problemas. Palabras vacías para justificar lo injustificable. Decidí apretar. Le hablé de futuro, de cómo un bebé cambia contratos, nombres en pólizas, derechos. Le dije que si pensaba que me iba a dejar sin respuesta, estaba equivocada. Le mostré otras pruebas, transferencias, fotos, una captura de ella en la casa de Daniel. Su cara cayó. Por primera vez la vi asustada, no por su embarazo, sino por lo que yo podía hacer. Ella lloró, imploró que no hiciera nada público. Le ofrecí algo más implacable, convertir su miedo en mi arma. Le expliqué, con una calma que parecía mentira, que si quería protegerse había una salida fácil, que se fuera lejos, que renunciara a Daniel sin escándalo. Le cité ejemplos concretos: desaparecer de redes, cerrar la boutique temporalmente, poner pausa a su nuevo comienzo. Le dije también que si no lo hacía, expondría todo en el momento menos pensado. No fue tanto amenaza como negociación fría. En su mirar entendí que se sentía traicionada por Daniel y asustada por mí. Me prometió que se iría, que lo cortaría con él y que nunca haría alarde del embarazo. Pero no me fié. Las promesas dichas con la lengua temblorosa no valen nada. Antes de marcharme la dejé con una frase que clavé como cuchillo: no confíes en su palabra. Confía en lo que yo tengo. Y si te cruzo con él y aún sonríes, quemaré esa sonrisa en público. Salí de la cafetería y respiré hondo. Su gesto de rendición era útil, pero la verdadera victoria era otra. Ahora sabía que la teoría de Daniel y Camila era frágil. También sabía que ella podía ser empujada. Y eso abriría muchas puertas. De regreso a casa pensé en el siguiente movimiento: no romper la vida de Daniel en un arrebato, sino hacerlo paso a paso. La gente se defiende menos cuando cree que todo va a seguir igual. Planeé borrar su orgullo primero, humillación privada que se vuelve imposible de sostener en su cara pública. La venganza no será solo demostrarles, será hacerles sentir, de la forma más precisa, todo lo que me hicieron sentir a mí. No quería sangre ni escándalos en la plaza pública todavía. Quería ratas saliendo de sus escondites, orgullo, mentiras, excusas. Mi objetivo era que Daniel empezara a perder lo que más valoraba, no por dinero, sino por dignidad, y que cada persona cercana a él se volviera, poco a poco, una pequeña cuchillada. Primero, organicé la red. Tenía pruebas, contactos y paciencia. Saqué copias impresas de los mensajes y las fotos, las coloqué en sobres sin remitente. Uno fue a la empresa donde trabaja, accidente administrativo, dije por teléfono al conserje para que lo dejara en recepción. Otro sobre la mesa del club donde quedaba con sus amigos, otro en el buzón de la casa de la madre de Daniel, con una tarjeta que decía: esto explica muchas cosas. No firmé nada. No necesitaba reconocimiento, solo reacción. Quería ver cómo reaccionaba cuando su mundo empezara a oler a podrido. La primera semana fueron miradas frías en su trabajo, comentarios sutiles, la distancia de colegas que antes lo saludaban con bromas. Daniel me miraba en la mesa de la cena con sospecha. Su rostro mostró la primera grieta de pánico real cuando le pregunté por el trabajo y tartamudeó. Hizo llamadas largas, cerró conversaciones con prisas. Vi cómo su confianza se desmoronaba sin que él supiera la fuente exacta. Mientras eso pasaba, probé a Camila. Le escribí un mensaje: si aún estás con él, te verás obligada a tomar una decisión que te perseguirá siempre. No le pedí nada. Solo le recordé que su silencio podía convertirse en su condena. Ella cumplió con su promesa, cerró perfiles, evitó la boutique y desapareció de los lugares donde la conocía la gente de la ciudad. Fue un alivio temporal, pero también una señal de que mi presión funcionaba. La jugada más cruel fue la de la familia. Hablé con la tía de Daniel, la única que creía en él sin filtros, y le dije con voz temblorosa:
No sé si debas saber esto, pero creo que mereces la verdad. Le dejé lo justo, suficiente para que ella se acercara a su hijo con ojos nuevos. La mirada de su madre cuando lo enfrentó en la cocina no la olvidaré jamás, mezcla de incredulidad y decepción que no admite vuelta atrás. Ese día vi a Daniel hacerlo todo mal, intentos de explicaciones, pedidos de perdón torpes, excusas que sonaban vacías incluso para él. La familia ya no era refugio, se había convertido en escenario. No buscaba destruirlo hasta dejarlo sin nada material. Quería que cada vez que intentara justificar algo ante alguien, esa persona recordara las pruebas. Que su propio entorno hiciera parte del castigo. Y funcionó, la soledad se instaló en su mirada como un huésped que no paga renta. Al caer la noche, lo observé dormir y no sentí compasión. Sentí una promesa cumplida, la primera ronda de golpes fue exacta, sin estridencias. Esto solo es el comienzo. Ahora que los cimientos tiemblan, puedo elegir la siguiente planta que derribo, su trabajo, su reputación, o el futuro que pretendía con esa mujer embarazada. Yo decido el orden. Quería algo irrefutable. Mensajes y sobres habían hecho su trabajo, grietas, sospechas, palabras que mordían. Pero la gente duda hasta ver sangre fresca. Necesitaba que la verdad tuviera nombre y apellido frente a quien más le importaba a Daniel, su orgullo. Supe del cumpleaños de su jefe, una cena íntima en el club, y pensé en cómo una verdad puede arruinar una noche perfecta. No planeé un escándalo grosero, planeé que la verdad entrara como invitada inesperada y se quedara hasta el postre. Esa noche él saldría sin sospechar, llevaba semanas sin reunir a la familia ni al grupo del trabajo. Conmigo fingió normalidad, con su sonrisa ya rota en los bordes. Me dio tiempo suficiente para preparar el golpe silencioso. Contacté a Camila bajo la excusa de un acuerdo. Ella traería consigo una copia del resultado médico del embarazo y yo me encargaría de coordinar ciertas cosas para que no la pillaran en la calle. Ella accedió, temblando, con la mirada de quien ya había visto demasiadas puertas cerrarse. Le pedí que viniera a la casa esa noche. Tenía una excusa plausible, le diría a Daniel que la ayudaba con unos trámites. Ella llegó con el sobre en la mano, la respiración corta, la cara pálida de quien no sabe si huir o quedarse. Mientras Daniel se alistaba para la cena del jefe, le propuse hablar en la sala. Me miró con esa mezcla de culpabilidad y cansancio que nunca antes había visto en él. Le dije que era importante, le dije que la verdad merecía un silencio respetuoso. Él dudó, con la boca seca. Llamé a Camila y le pedí que entrara. No la sentencié con palabras, dejé que el sobre hablara. Abrí el sobre como quien abre un cajón con llaves encontradas. El papel decía lo que ya sabía en el alma, pero esta vez el sello no era un mensaje, era una certificación médica, con fechas, con nombres, no el mío. Le enseñé el resultado sin gritos, sin escándalo. Solo lo miré, con calma mortal. Le pedí a Daniel que lo leyera en voz alta. Lo hizo, sin entender la doblez de cada palabra hasta que la sala se volvió un espejo que no permitía más máscaras. Él negó. Tartamudeó. Intentó tomar el sobre, esconderlo, minimizarlo. Pero la familia, que llegó esa noche como invitados al otro evento, pues Daniel había insistido en que solo sería un rato, ya no era el refugio. Su madre entró en la habitación atraída por el ruido. Sus ojos se clavaron en el papel. La mirada de su madre cambió de admiración a reproche en cuestión de segundos. Sus amigos llamaron para confirmar la hora de la cena y uno se atrevió a preguntar por qué había tanto barullo. La mentira, tan cómoda hasta hace una semana, se quedó sin vías de escape. No grité. No necesité hacerlo. La mayor crueldad era ver cómo lo desarmaba su propio silencio. La culpa huía por las rendijas. Antes de que Daniel pudiera recomponer una explicación, su teléfono vibró con un mensaje que yo había coordinado, una foto de Camila en la boutique, el sobre abierto en su regazo, y el pie de foto de quien se lo envió. ¿Ahora qué harás, Daniel? La humillación no vino del escándalo externo, vino del derrumbe interno. Su lógica falló, sus palabras se enredaron, la familia lo miró con ojos nuevos. Lo puse contra su orgullo y lo vi caer. Fue más devastador que cualquier grito. Mientras se justificaba, yo ya pensaba en lo que vendría después.
Un resultado que confirma un embarazo no solo es un dato médico, es poder, contratos emocionales, promesas futuras. Y yo iba a decidir quién se quedaba con ese poder. La casa amaneció con olor a derrota. Ni Daniel ni yo dijimos palabra. Se había ido a dormir en el sofá, con el rostro cubierto de vergüenza y sudor frío. Cada tanto lo oía sollozar, no sé si de culpa o de miedo. A mí, en cambio, no me quedaban lágrimas, solo la claridad de quien ya cruzó el punto sin retorno. Me preparé un café y observé cómo el sol entraba por la ventana del comedor. Era curioso, la luz parecía nueva, como si hasta el aire hubiera decidido alejarse de él. Cuando Daniel se levantó, lo noté envejecido de golpe. Ojeras, mirada perdida, la voz rota. Intentó hablar, pero lo detuve con un gesto. No digas nada, le dije. Ya todo está dicho. Él insistió, balbuceando excusas. Me habló de errores, de confusión, de un momento de debilidad. Le respondí con una calma que lo desarmó más que cualquier grito. Una debilidad no dura meses, Daniel. Y mucho menos deja un hijo. Se derrumbó. Me pidió que lo escuchara, que podríamos arreglarlo. Que lo del bebé, que aún no estaba seguro. Lo miré directo, sin compasión. Eso no lo decides tú. Ni yo. Lo decidiste cuando cruzaste la puerta de su casa. Se sentó en el suelo, con las manos en la cabeza. Dijo que lo había perdido todo. Que no entendía cómo había pasado tan rápido. Y ahí fue cuando, por primera vez en días, hablé desde la verdad que había estado acumulando dentro de mí. No lo perdiste todo, Daniel. Aún tienes tu reputación, tu trabajo, tus amistades, aunque no por mucho tiempo. Su mirada se levantó bruscamente. Lo entendió. Sintió miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz baja. Lo mismo que tú hiciste conmigo, le respondí. Mentir, fingir y esperar el momento justo para clavar el golpe. Guardó silencio. No tenía defensa posible. Durante los siguientes días, no cruzamos palabra. Yo fingía calma, salía temprano, regresaba tarde. Él se quedaba encerrado, llamando a Camila, que no respondía. La buscó en su trabajo, pero ella ya había desaparecido. No sabía que yo misma había hecho una llamada anónima para avisar al dueño de la boutique sobre su situación comprometedora con un hombre casado. La despidieron sin más. Ni Daniel ni ella lo sabían, pero era el segundo movimiento de mi venganza, aislarlos. Los rumores crecían. En la empresa, ya nadie confiaba en él, sus superiores lo miraban con desdén, y sus compañeros cuchicheaban a su paso. Cada paso que daba, sentía el peso de la vergüenza. Todo sin que yo levantara la voz ni una sola vez. No hacía falta. Esa noche, lo observé de nuevo desde la puerta del dormitorio. Un hombre vacío, derrotado, con la mirada perdida. ¿Valió la pena?, quise preguntarle. Pero no lo hice. Porque aún faltaba lo peor. Mi venganza no sería solo verlo sufrir. Mi venganza sería hacerlo necesitarme, y luego, cuando estuviera de rodillas, abandonarlo como él me abandonó a mí. Y el momento de empezar ese último acto estaba cada vez más cerca. Si quería que la venganza doliera hasta los huesos, tenía que hacerlo depender de mí. No bastaba con verlo solo y humillado, necesitaba que su orgullo se rompiera en mis manos y que, cuando me mirara, supiera que sin mí no existía. La idea sonó fría y perfecta, ser su cura y su condena al mismo tiempo. Empecé por lo básico, cuidado y presencia. Me mostré comprensiva en las llamadas que fingía atender con paciencia. Le preparé comidas que él no sabía cocinar y dejé la cama hecha con una impecable indiferencia. Cuando llamó el banco para hablar de unas deudas que aparecieron, otras pequeñas venganzas que había orquestado a distancia, fui yo quien respondió y calmó a su jefe. Fingí preocupación, le ofrecí ayuda para ordenar papeles, citas, y hasta lo acompañé a reuniones que antes él hacía solo, una esposa redentora en el escenario público. Lo peor para él era que yo no lo humillaba en público. Lo rescataba. Lo abrazaba cuando volvía derrotado de una reunión, le cosía la camisa que una vez fue su armadura y le hablaba de futuro con voz baja, como quien comparte un secreto.
Esa cercanía le parecía una segunda oportunidad que él merecía. Empezó a creer que yo era la única que quedaba de su lado. Empezó a necesitarme. Le pedí que confiara en mí para algo serio, ordenar papeles legales y revisar su situación económica. Era trampa fina, quería que firmara sin pensar. Le propuse que cerrara todo con Camila formalmente, el arreglo civil que le permitiera limpiar su nombre, y le ofrecí acompañarlo a hablar con un abogado. En la sala del despacho, mientras él hacía concesiones verbales y negociaba perdón, yo me senté y tomé nota. No solo de lo que decía, de lo que firmaba. También volví a ser la que conoce sus rutinas. Le hice pequeños favores que se convierten en cadenas. Dejé su ropa lista, le llevé café al trabajo, fingí orgullo cuando alguno de sus jefes reconocía su esfuerzo. Le devolví, con paciencia, el refugio emocional que él mismo quemó con otra. Y cada vez que me lo agradecía con esa mirada de quien teme perder algo valioso, yo guardaba la sonrisa como una daga. Por las noches, cuando él creía que el pasado había quedado sepultado, yo me acostaba a su lado y lo observaba respirar. Sentía tristeza, sí, pero también una claridad feroz. Lo había arrinconado hasta hacerlo suplicar por mi permiso para seguir viviendo como antes. Era un eco perfecto de lo que él me hizo sentir. Y entonces, sin dramatismos, le hacía promesas pequeñas que sabía no cumpliría: lo arreglaremos, volveremos a intentar, todo va a estar bien. Mientras tanto, en la sombra, terminé de cerrar los últimos frentes. El dueño de la boutique ya no tenía noticias de Camila y la policía había recibido una denuncia anónima por fraude laboral, lo justo para asegurarnos de que no reapareciera con fuerza. Daniel no sospechaba que yo había movido todas esas piezas. La red estaba completa, él dependía de mi calma, mis gestos y mis papeles. Ella estaba desaparecida y sin recursos. El bebé era un futuro que yo podía cortar o alimentar. Y yo, que una vez llamé esposo a ese hombre, ahora sabía exactamente cuándo apretar y cuándo soltar. Sé que lo más cruel viene después. Estoy lista para enseñarle lo que es quedarse con las manos vacías cuando ya aprendió a pedir. Mañana pondré en marcha la parte final, la prueba legal que lo obligará a elegir entre su dignidad y su necesidad. Él cree que está recuperando su vida. Yo sé que estoy a punto de exprimirla hasta el último latido. No fallo en mis cálculos. Lo que había destruido con paciencia debía transformarse ahora en su cadena más fuerte. No buscaba venganza espectacular, buscaba algo eterno, que su vida dependiera de una decisión que él creía que lo redimiría. Lo cité en el despacho de un abogado amigo, uno que no pregunta mucho si le llegan expedientes con nombres y fotos. Le dije que era para cerrar el tema y él aceptó porque necesitaba reparación, no más agujeros. Entró con la confianza rota, pero con la esperanza ciega de redención. Eso lo hacía más peligroso. Quería creer que todo era reversible. Sobre la mesa puse todo: el resultado médico, recibos, transferencias, capturas de pantalla, los sobres anónimos que ya corrían como rumor. Le pedí que lo mirara y lo leyera. No hablé. Su voz se quebró en cada línea. Vi cómo buscaba una salida hasta en las palabras impresas. No la había. El abogado habló como quien maneja cifras, no sentimientos. Le explicó las dos rutas, una pública y devastadora: demanda, prensa, exposición; otra privada y definitiva, reconocimiento voluntario, convenio económico y renuncia a reclamaciones públicas, todo firmado ante notario. Era la trampa perfecta. Si firmaba, quedaría atado a ese niño, a la obligación de proveer y soportar el peso moral por años. Si no firmaba, todo explotaría y su reputación se haría añicos en minutos. Elegir entre la cárcel del deber y la cárcel del escarnio. Él me miró suplicante. Haré lo que sea, dijo. Quería salvarse y no entendía que mi objetivo no era su salvación, sino su dependencia. Le expliqué con frialdad lo práctico: firma, paga, será tu condena silenciosa. Nadie te verá como antes, pero tendrás a quien cuidar, a quien dar explicaciones. No firmes, y lo sabrán todos. Le ofrecí el ultimátum con la precisión de quien vende la última opción: tú decides cómo morirás. Moralmente. Socialmente. Firmó. No lo pensé dos veces. Era el primer acto voluntario que lo encadenaba a la idea de ser padre de algo que él mismo había escupido.
Le di la resignación al poner la firma. A partir de ese instante su vida quedó hipotecada a un nombre que ni siquiera existía en su mundo antes de mentir. Mientras firmaba, pensé en el plan siguiente: inscripción formal, embargo preventivo de cuentas si no cumple, visitas controladas que alimenten su culpa. Quería que cada pago, cada llamada del colegio dentro de unos años, fuera un recordatorio de su traición. Quería que la paternidad, esa palabra que él había usado para justificar una mentira, fuera ahora su sentencia larga y repetida. Salimos del despacho como dos actores que han cumplido el papel. Él, aliviado porque creyó esquivar la hoguera pública; yo, satisfecha porque lo metí en la prisión más dolorosa, la necesidad permanente de mantener lo que rompió. No hay abrazo que lo cure, solo deberes que lo recordarán cada día lo que hizo. Esa noche me acosté escuchando su respiración, pero distinto. Ya no había pánico, había resignación. Me apetecía la victoria fría, la certeza de que la decisión tomada le robaría libertad y orgullo por años. Y aún así, algo en mi garganta picó. La venganza avanzada tenía un sabor metálico, porque ahora también jugaba con un niño como ficha. No niego la verdad, pensé en cortar todo ahí. Pero la venganza no es solo castigar, es enseñar. Y para enseñarle, debía esperar a que la lección se clavara. Mañana ejecutaré la parte más íntima del plan, convertirme en la necesidad que él suplica y, cuando sea absolutamente imprescindible, desaparecer. Veré si el hombre que pidió perdón con la boca rota es capaz de mantenerse en pie sin mí. Lo planeé todo hasta el último detalle. No hay improvisación en la venganza que quiero, solo decisiones frías aplicadas en el momento justo. Él ya dependía de mí para todo, yo era la esposa que cubría su vergüenza y escondía su culpa. Ahora tocaba corroer esa dependencia hasta convertirla en dolor puro. Durante semanas actué como esposa perfecta, llamadas a su abogado, recibos pagados, reuniones escolares simuladas, aún sin niño, pero con la excusa de prepararnos, citas médicas que yo misma gestionaba. Le devolví autoestima con migajas, una cena, una caricia, un todo va a salir bien, y él empezó a caminar derecho otra vez. Creyó que el precipicio había quedado atrás. Mientras él reconstruía la calma, yo construía la trampa que lo dejaría desnudo. Monté una cuenta aparte con pruebas, contratos y documentos digitales. Programé transferencias para que, en cuanto yo tirara del hilo, las obligaciones se activaran automáticamente. Informé discretamente a quien debía saberlo: el colegio ficticio, el abogado, incluso la asistente social que ya había sido sobornada para decirlo justo cuando tocara. Cada engranaje tenía su marca. Llegó la noche que escogí para desaparecer. No por espectáculo, sino por eficacia. Le dije que tenía que ausentarme por unos días, un viaje de respirar con su madre, mentira, un curso corto en otra ciudad, mentira. Le di razones que no dejarán tiempo a preguntas. Le pedí que se ocupara de asuntos menores, pagar la matrícula anticipada, firmar unos documentos ante notario, revisar el contrato de manutención, cosas que él aceptó sin pensar, porque yo era su brújula. Me pidió que no me fuera, le prometí volver en 3 días. Me fui con una maleta ligera y la cabeza pesada. Antes de salir, activé lo que llamaba la carpeta de la verdad, envié por correo a su jefe y a su madre los archivos completos con fecha y hora. Subí a la nube las capturas que yo había mantenido dormidas. Dejé instrucciones claras para que, si él fallaba en algo, todo saltara. Solo una persona conocía la contraseña: yo. En el trayecto pensé en lo que venía. Él tendría que decidir ahora sin mi abrazo para rescatarlo. Si pagaba, se desangraría en cuotas y su orgullo quedaría hipotecado. Si no pagaba, la exposición sería inmediata. Lo que yo quería, en el fondo, era ver la agonía de alguien que aprendió a necesitar sin merecerlo. Al día 2, cuando yo aún no había regresado, él me llamó desesperado: Laura, dicen que enviaron los papeles, ¿qué pasa? ¿Lo abriste tú? Contesté con calma de porcelana: no. Tú firmaste. Tú decidiste. Su voz se quebró. Intentó llamarme 1000 veces. No atendí. Al tercero, activé la siguiente fase: una llamada anónima al abogado, un mensaje a la prensa local con pruebas selectas y una transferencia programada que dejó su cuenta en rojo. No fue masacre, fue burocracia que duele más porque es lenta y precisa. Al mismo tiempo,
Me aseguré de que llegara a su madre un mensaje que yo sabía que la lastimaría. Fotos, pruebas, la huella de su propia mano firmando la promesa de un hijo que él ya había aceptado. Lo que pasó después no fue bonito. Correos, preguntas de trabajo, un bloqueo en su cuenta. Él me buscó en aeropuertos, llamó a la policía, a la familia, a quien quiso. Cada puerta que tocaba se cerraba con un papel que llevaba mi firma, o mi nombre en un correo. Cuando finalmente la policía lo interrogó por una denuncia anónima, posible fraude por promesas de paternidad decían, yo estaba lejos, con mi maleta, y sentí una punzada que no me sorprendió. La pena se mezcla con la victoria y no siempre es dulce. No fui cruel sin medida, fui eficiente. Lo dejé con la necesidad hirviendo, llamadas sin respuesta, cuentas que sangran, papeles que exigen cumplimiento. Él comprendió entonces que su error no se arreglaba con disculpas. Comprendió que yo podía marcharme para siempre y dejar que las consecuencias lo comieran vivo. Me fui con la certeza de que, cuando volviera, si es que volvía, él estaría herido en el punto que yo quería, humillado, dependiente y al borde de la ruina. Y yo tendría la última palabra, regresar para ofrecer ayuda a cambio de todo, o no regresar jamás. Mañana será el final. O al menos la parte que él recordará como la más dolorosa. Volví cuando el polvo ya no tapaba las huellas. Volví para ver si la lección había calado o apenas había sido un susto. Daniel era un hombre encogido, trabajo perdido, amigos evaporados, cuentas en rojo y la vergüenza tatuada en la frente. No era rencor lo que vi en su mirada al cruzarnos en la puerta del juzgado, era hambre, la de quien suplica por lo poco que le queda. Entré sin espectáculo. La gente me miró con curiosidad, alguno con pena fingida. Firmé los papeles del divorcio con la frialdad de quien cobra una deuda. No quería humillarlo más de lo necesario, ya estaba humillado hasta los huesos. Lo que quería era certeza, que cada factura que llegara, cada obligación, tuviera su nombre y su culpa pegados para siempre. Que la responsabilidad le recordara que no todo se arregla con palabras. En la audiencia me escuchó. Escuchó al abogado que yo había contratado leer las cláusulas que asegurarían el futuro del niño, manutención, pagos automáticos, seguro médico, todo atado con nudos que él no podría deshacer con una disculpa. No por venganza hacia la criatura, sino porque la palabra responsabilidad le clave el recuerdo de lo que hizo. Cuando todo estuvo firmado, le dejé una última cosa, no un golpe, sino una verdad desnuda. No te voy a destruir más, le dije. Ya te destruí la mentira. Ahora te toca reconstruir tu vida con lo que quede de hombre. Aprendí que la venganza perfecta no es matar, es obligar a alguien a vivir con lo que hizo. Me marché sin mirar atrás. Me compré un boleto con destino a donde nadie conociera mi historia. Abrí una cuenta con lo que recuperé, empecé a hacer planes reales para mí, trabajo, un lugar propio, silencio que no tenga que gritarse. No busqué redención, buscaba futuro. Sé que algunas noches la rabia vuelve como un bostezo oscuro. A veces pienso en la posibilidad de perdonar, no por él, sino por mí. Pero aún no estoy ahí. Hoy prefiero la claridad, lo que hice fue devolver sus actos en forma de consecuencias. Fue duro, fue frío, pero fue justo. Y mientras el sol de la tarde me arrastra hacia lo nuevo, una cosa tengo clara, la venganza me dio control, pero la paz la tendré construyéndola. Eso sí será la verdadera victoria.